noches, hermanos y amigos que esperamos también estén al contacto vía estos dispositivos alternativos hoy más que nunca tan útiles. Como siempre aquí en nuestro tiempo y horario especial, aquí transmitiendo ahora desde algún lugar del aislamiento social obligatorio. No puede ser así, no suena tan dramático. Eso quiere decir desde mi casa, ¿no? Y qué importante recordar que como buenos ciudadanos, buenos peruanos, esa es una manera muy práctica de contribuir. Yo me quedo en casa y con mucho gusto aprovechando en sacar al máximo provecho de esto. Una de esas medidas es esta, que hoy me aprovecho de tener mucha más comodidad todavía, estar sentado cómodamente aquí, y espero igual que ustedes también. Y antes de continuar, como siempre propio de nuestras medidas prácticas sanitarias de emergencia, aquí tengo gel y creo que mejor que el gel es el alcohol, así que voy a aprovechar en pasar un poquito a la desinfección, ¿no? Así que usted también haga lo mismo, no olvide, nada mejor que eso. Una de las mejores ideas, conceptos ilustrativos que se han transmitido, me parece, es en cuanto a la previsión del virus, es que el virus se mueve en función de que nos movemos nosotros. Así que por ello la previsión sigue siendo algo tan importante. Habiendo hecho eso, y seguramente también habiendo reconocido hace unos minutos aquel personal que se está entregando de una manera tan especial y muchas veces silenciosa y con algo mucho de riesgo. Estoy pensando en el personal médico, y que seguramente hace unos minutos les hemos seguro brindado nuestras mínimas y ojalá elocuentes palmas, como también el personal de seguridad de orden, la fuerza policial, las fuerzas armadas, y también a ese personal que día tras día hace las labores que nosotros no quisiéramos hacer muchas veces, el personal de limpieza, habiéndole reconocido, y creo es un motivo para seguir orando por ellos. Así que seguramente usted lo ha hecho y ahora nosotros también estamos agradecidos por ello. Quisiéramos aprovechar este tiempo entonces para, como en nuestro horario habitual, por lo menos, de repente podemos hacer más, seguir compartiendo la palabra de Dios. Y en estos días especiales quisiera hacer un paréntesis a nuestra serie usual. Los días jueves estábamos tocando Tesalonicenses, vamos a hacer un paréntesis, y los domingos estábamos así tratando el libro de Corintios, vamos a hacer un paréntesis y tocar algo que sea inevitablemente pertinente, ¿no?, a esta circunstancia. Y entonces, pensando en eso, que como la Biblia es un libro que toca todas circunstancias, si hubiera una circunstancia en la cual la Biblia no tocase, no merecería ser llamado o reconocido como el libro de Dios. Así que la Biblia es un libro para todas circunstancias, es una biblioteca para todas circunstancias. Y pensando en eso, hay un libro que es justamente el contraste con el resto de toda la Biblia. Mientras que toda la Biblia es la palabra de Dios a los hombres, encontramos un libro que son las palabras de Dios al hombre. Repito, toda la Biblia son las palabras de Dios al hombre, no cabe duda. Sin embargo, encontramos que hay un libro que tiene este matiz, que son las expresiones, las palabras del hombre a Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al libro de Salmos, ¿no? Salmos literalmente es el libro de cánticos, ¿no? A propósito, uno dice Salmo capítulo tanto, no es lo mejor. Lo que deberíamos decir, por ejemplo, es Salmo y el número tanto, ¿no? Entonces, ese libro, el Salmos, originalmente fue un libro de cánticos para toda circunstancia. ¿Por qué digo originalmente? Porque, como usted comprenderá, a través de la historia se perdió, entre comillas, desapareció la música. Y obviamente no podemos decir qué pena o qué descuido. No, con Dios no hay ningún descuido. Dios está al control de todo. Y entonces, ¿por qué? Porque lo más importante es el mensaje, antes que la melodía de estas canciones. Y entonces eso nos ha quedado. Es por eso que estas canciones hoy cobran la forma cual oraciones, porque una canción sin música se convierte en poesía, en un poema. Lógicamente estamos frente a literatura poética. Permítame darle algunos alcances más. Como siempre es importante entender el contexto. El libro de Salmos, como hemos dicho, forma parte entonces de la literatura poética y tiene una mayor ventaja porque sigue teniendo un mensaje que apela a figuras, a la poesía en general. Si usted ha notado en su propia Biblia,
probablemente ha notado lo siguiente, que está dividido en 5 libros. Así figura este conjunto de salmos, conjunto de canciones, está editado en 5 libros. Y algunos creen, y no estaría mal considerar, que está en función del Pentateuco, el libro base de la Escritura. Y entonces, si esto es así, encontramos que el primer libro, que va del Salmo 1 al 41, correspondería a Génesis, 41 salmos. El segundo libro, que va del Salmo 42 al 72, correspondería al libro de Éxodo, 31 salmos. El tercer libro, que va desde el Salmo 73 al 89, correspondería con Levítico, 17 salmos. El cuarto libro, que va del Salmo 90 al 106, correspondería con el libro de Números, son 17 salmos. Y el quinto libro y último, que va del 107 al 150, correspondería a Deuteronomio, 44 salmos. Si esto es así, obviamente que tenemos un contexto histórico paralelo. Esto es tener en cuenta los primeros 41, por ejemplo, corresponderían con Génesis. Así que nosotros, con esto en mente, hay que recordar que estos salmos también fueron escritos, valga la redundancia, por varios escritores. ¿Por qué no decimos autores? Porque el autor siempre es Dios. Los escritores fueron varios. Por ejemplo, Moisés es uno de aquellos, y obviamente David. En esta noche vamos a comenzar usando uno de estos salmos que escribió, ¿no es cierto? Creemos aquí David. Hay salmos en que no lo menciona, perdón, y por eso podríamos atribuir a David. Lo importante, nos ha quedado su mensaje. Nosotros vamos a abordar en esta noche el Salmo 91, un salmo muy especial. A propósito del Salmo 90, el anterior fue escrito por Moisés. Y repito, si hemos recordado, estos forman parte de lo que correspondería al bloque del libro de Números. A propósito, Números, ¿cuál es su contexto histórico? El libro de Números corresponde al peregrinaje de Israel en el desierto, pero en particular que registra, como su nombre le indica, las cantidades que no hacen sino volver a afianzar su historicidad, cantidades de personas, de hechos. Pero lamentablemente una de las cosas que también encontramos en Números es cuando Israel lamentablemente más de una vez murmuró. ¿Qué es murmurar? Un reflejo de la queja ante Dios. Una vez más, el libro de Salmos es un libro para toda circunstancia. Así que este Salmo 91 nos va a llevar a una circunstancia por demás vigente. Entonces vamos a dar lectura al Salmo 91 y de ahí pasamos a reseñar algunas cosas de este Salmo. Leámoslo. Dice así, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hasta ahí la lectura de este salmo, que tiene 16 versículos. Ahora, como toda porción de la Escritura, y probablemente usted lo tenga en su Biblia, hoy la mayoría, si no todas, casi todas las Biblias para nuestra vida aparecen muy bien editadas en párrafos, y en el caso de la literatura poética como esta aparece, no se dicen párrafos, sino se dicen estrofas o estanzas, y usted puede notar ahí. Eso nos ayuda a seguir más o menos la hilación, la separación o la estructura del Salmo. Nosotros vamos a seguir las mínimas reglas de sentido común de interpretación.
y que aquí una vez más las encontramos, que no es la excepción. Quiero llamar su atención a algunos versículos, ¿no? Y que seguramente nos hacen ver la pertinencia de la palabra con estas circunstancias que estamos viviendo. Nosotros somos de la Iglesia Bíblica Maranga, en la capital del Perú, Lima, desde el distrito de San Miguel, viviendo, para no decir sufriendo, esperamos que no sea tanto así, esta, como ha sido denominada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia que está evidentemente en más de 100 países, algo terrible y qué penoso, otro motivo para orar, y que está trayendo una serie de consecuencias, la más terrible, la muerte, el fallecimiento de miles, y lo que es peor, el fallecimiento de miles de personas que de repente no conocen al Señor, no tienen una esperanza que les lleve más allá de esta vida. Y entonces nosotros aquí en Perú estamos como medidas preventivas de esta situación de emergencia sanitaria, en este aislamiento social obligatorio, y saludamos eso. Y entonces esto nos lleva a una situación, como decíamos, de varios aspectos, ¿no? Estar enfrentando a un enemigo que no vemos, un virus, de estar experimentando lo que esto conlleva, cuando uno tiene que enfrentar algo que ni siquiera ve, que podría conocer pero ni siquiera lo ve. Y esto trae efectos como el temor, el miedo, la ansiedad, la angustia, la zozobra, una serie de aspectos, ¿no? Y que refuerzan el hecho de esta potencial enfermedad. Esta enfermedad de carácter mundial llamada pandemia, en la Biblia adquiere otros nombres, ¿no? Adquiere el nombre de plaga, y esto nos lleva a recordar algunos antecedentes históricos en la época del pueblo de Israel, como Moisés, las plagas, pestes, pestilencia. Y justamente este salmo nos va a mencionar algunas cosas de eso. Para empezar con nuestro estudio de este salmo, que a propósito está también muy de moda en las redes, algunos seguramente con el deseo de animar, otros con el deseo seguro de mostrar algo jocoso, y seguramente como también es el deseo de aquellos que no entienden la realidad que se está viviendo, y menos entienden este libro, están haciendo mal uso de ello. Ahora repito, este es el libro de Dios, y Dios, antes que nosotros hagamos alguna pregunta, Él ya alguna pregunta, Él ya se adelantó con la respuesta. Así que este cántico, como dijimos, servía para alguna ocasión. Veamos entonces algunas cosas aquí que reseñar. Quiero llamar su atención aquí al versículo 3 en primer lugar. Dice este salmo, recuerde, los salmos eran para ser cantados por las personas. Es palabra de Dios, no cabe duda, pero eran la expresión de la vivencia del creyente, del pueblo de Dios. Ahora, esto puede ser también nuestra experiencia en medio de esta situación. ¿Y qué dice? Él te librará, versículo 3, del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Notó? Peste destructora. Versículo 5, no temerás el terror nocturno. Estamos viviendo nosotros ya una situación que, aunque no se ha llamado literalmente, pero y no es el problema el nombre, y está bien, cual toque de queda. Dice el 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo dice el mismo 6, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Notó lo claro? Así que todo esto nos hace ver que lo que hoy vivimos no es por primera vez que lo vivamos. Seguro sí, como Perú, como peruanos, nos está tocando esta medida, ojalá sea la última, pero como humanidad no es la primera vez. El pueblo de Israel le había tocado vivir eso, a la humanidad le ha tocado vivir eso. ¿Podemos sacar algunas cosas? Sí, podemos ir aprendiendo algunos principios en la medida que nos dé el tiempo. La primera cosa, decíamos en el versículo 3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta palabra peste aparece por primera vez en el libro de Éxodo, como le habíamos anticipado, con la historia de Israel. Y ahí en Éxodo 5:3, vamos a buscarlo en sus Biblias.
Entonces son comisionados Moisés y Aarón ante Faraón. Y en el primer encuentro, Faraón, de una manera soberbia, altanera, dice: ¿quién es Jehová? Y ellos dijeron, versículo 3, 5:3 de Éxodo: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. En este primer encuentro ante este faraón que él se creía y le creían cual Dios, ellos establecen que Dios ha dejado indicaciones que tenía que hacer. Y el punto es que esta peste o espada sería aún sobre ellos fruto de un castigo, un accionar de Dios. Una de las preguntas que nos atormenta a mí mismo, ¿por qué vino esta plaga? ¿Por qué vino esta pandemia? Yo no lo sé. Hay explicaciones de tipo sanitarias, sociales, culturales si se quiere, pero el tema es parte del hecho de este virus. El hecho de un virus es algo que sigue apasionando a los médicos, una especie de vida que no tiene todos los ribetes de vida. Pero ¿por qué vino? Una de las fuertes probabilidades que encontramos está aquí, que es una manifestación del juicio de Dios, que podría ser una manifestación del juicio de Dios. Así que mire cómo aparece por primera vez ya aquí en Éxodo capítulo 5, versículo 3. También vuelve a aparecer en otro momento, también muy crítico, y esta vez le tocó vivir a David. En Primera de Crónicas, solo para establecer, recuerden que no es algo único, por primera vez que nos está pasando. En Primera de Crónicas capítulo 21, esto aparece también en 2 de Samuel, pero he tomado adrede tal como nos lo deja ver en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 12. Recuerden que David, con quien se produjo la mayor expansión de Israel, él fue el guerrero, el conquistador, y en algún momento David, como seguro sería un acto lógico, muy humano, pero una vez más tan humano como soberbio, de sentirse que él era quien había obtenido todos estos logros, hace un censo. Y no es el hecho del censo, sino la motivación. Y era para ver cuán poderoso él era o él había sido. Y fruto de eso viene el juicio. Y ahí se encuentra con Dios mismo. Dice aquí, el ángel se encuentra, quien está con él y le dice: escoge para ti, aquí está la alternativa, versículo 12, Primera Crónicas 21, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Clarísimo, fruto del juicio contra este hombre y todo el pueblo. Otra de las circunstancias que tenemos que reconocer, nosotros somos seres gregarios, vivimos en grupos, para decirlo de manera ilustrativa, y a veces decimos muy orgullosamente: no, esta es una cuestión entre mía y nadie se tiene que meter. No es así, y ni siquiera entre los creyentes, porque las consecuencias las van a sufrir otros. Hoy entendemos que están viviendo, por ejemplo, circunstancias así en Italia o en otros países. ¿Por qué? Porque las medidas que tomó desde el gobierno, por personas del gobierno, repercutieron en todos. Así que, para bien o para mal, así va a ocurrir. Y aquí David, su decisión, que no fue su intención, pero afectó a todo su pueblo, afectaría a todo su pueblo. Versículo 14 dice en 2 de Crónicas: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Mire el juicio directo. Versículo 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, su pueblo, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David reconocería, lamentablemente, después de estas consecuencias fatales, que él había sido el causante, y sin embargo su pueblo sufrió las consecuencias. Así que puede ser esta la consecuencia de malas decisiones en diversos ámbitos. Sí, puede ser, es cierto. Y el punto, esta peste, que en el caso de David
fue justamente consecuencia de esto. Volvemos al Salmo 91. Estábamos diciendo que aquí menciona una peste destructora. Ahora, ¿cuál podría haber sido esa peste destructora a la que cita el salmista? Ahora, como hemos dicho, no sabemos con exactitud, porque recuerden, estas son canciones que fueron escritas a raíz de ciertas circunstancias y que no necesariamente de alguna específicamente. Podemos establecer en algunos casos sí, pero no es tan exacto. Pero qué interesante que menciona aquí la peste destructora. Y hemos reparado, fruto del juicio de Dios. Una cita más en ese aspecto, en Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, vamos a encontrar otra mención a esta peste. Ahora ya estamos en otro, entre comillas, momento histórico, ¿no? Ezequiel capítulo 12, versículo 16. Ezequiel 12, 16. Dice así: y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. La última frase es muy significativa, aparece en toda la Biblia, y sabrán que yo soy Jehová. Una vez más, recordándonos que es uno de los instrumentos del juicio de Dios, del castigo, de la disciplina de Dios. ¿Puede ser esa? Sí, y no tendríamos por qué desestimarla. Una de las cosas, una de las duras lecciones que tendríamos que ir reconociendo es con esto, ¿no? Con esto que está pasando. Ojalá todo esto nos sensibilice a todos, creyentes y no creyentes, a considerar las cosas que estamos haciendo, las leyes que estamos rompiendo, leyes naturales, ni qué decir de lo hoy llamado ecología. Siguen siendo pecados. El pecado afectó a la creación desde un inicio. Ojalá eso nos sirviera para sensibilizarnos ante eso, para notar cómo esto tiene consecuencias reales sobre quienes menos quisiéramos. Hoy, como algunos lo han dicho, un acto tan cariñoso, tan afectuoso como podría ser un sencillo apretón de manos, un cariñoso beso en la mejilla, pueden ser instrumentos de muerte indirectos. ¿Y sobre quiénes? Sobre quienes más amamos y los que hoy son más desprotegidos, la población adulto mayor. Así que aquí está un efecto, estábamos mirando de esto, lo que es una peste o un instrumento del juicio de Dios. Volviendo a nuestro Salmo 91, fijémonos ahora en lo que menciona el versículo 5. Dice el versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dice el versículo 6: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Y aquí está otro término. Habíamos visto peste destructora, ahora dice pestilencia, ¿no? Versículo 6, ni pestilencia, y en el mismo versículo, en la segunda línea, ni mortandad. Ahora entendemos en el versículo 6, este es el paralelismo hebreo, es una forma de escribir, de un hebraísmo, el paralelismo. Algo que se dice en la primera línea, en la segunda se refuerza, se contrasta o se da una aplicación entre las maneras más sencillas. Y obviamente mortandad aquí está asociada a la pestilencia, ¿no? Obviamente en la primera línea se habla de esta pestilencia en oscuridad, en la segunda se afirma y al mismo tiempo se contrasta, que en medio del día, sea tanto en la oscuridad, tanto en la noche. Veamos de qué trata esta pestilencia. Veamos entonces cuándo aparece por primera vez la mención de pestilencia, que aquí es citada en el Salmo 91:6. Vayamos al libro de Levítico, Levítico capítulo 26, Levítico 26, versículo 25. Contexto: del libro de Levítico, como su nombre lo indica, fue dado para los levitas y el servicio levítico, y tiene que ver fundamentalmente con leyes en todo aspecto. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de que Dios legislara todo aspecto de su vida. ¿Por qué? Porque ellos deberían en cada aspecto, en todo aspecto de su vida, manifestar la diferencia, que deberían ser santos como
el Dios de ellos. Y aquí en el Levítico 26, versículo 25, encontramos lamentablemente algunas de las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué es mencionado así? Porque eso era parte de la forma del pacto del protectorado que Dios estableció con Israel. Si ellos hacían bien, les iba a ir bien, buenas consecuencias, buenos resultados en diversos aspectos, bendiciones. Si ellos desobedecían, hacían mal, les iba a tener consecuencias negativas en todo aspecto, se llama maldiciones. Ese es el lenguaje del pacto. Y aquí en Levítico 26, versículo 25, mire lo que menciona. Traeré sobre vosotros espada, una consecuencia de la desobediencia. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Una de las consecuencias, además de que otras naciones, otros pueblos los dominarían, sería también aquí la pestilencia, del cual no habría ni refugio, no habría aislamiento que los salve, ¿no? ¿Y por qué? Porque no habían cumplido el pacto que ellos habían establecido con Dios. Así que, una vez más, que estamos viendo, lamentablemente, consecuencias de la desobediencia. Obviamente, lo podemos notar. Así que, una vez más, en el caso del Salmo 91, tanto de peste como pestilencia, encontramos que es una consecuencia, en este caso de la desobediencia. Y ciertamente esto nos recuerda un segundo principio bíblico, ¿no? Que podemos a estas alturas señalar. ¿Cuál es este principio? Que todo pecado, toda ruptura de un principio divino, eso decimos pecado de manera general, todo pecado tarde o temprano producirá una enfermedad. Repito, todo pecado tarde o temprano producirá una enfermedad. Pero no toda enfermedad es consecuencia del pecado, por lo menos de manera directa. Repito, todo pecado tarde o temprano producirá una enfermedad, aunque no toda enfermedad es consecuencia del pecado. Podríamos pensar en un caso, en un lugar común, niños que nacen con enfermedades congénitas, ¿no? Y obviamente ellos no pecaron, sin embargo sufrieron lamentablemente las consecuencias de sus padres, quién sabe, pero no necesariamente ellos cometieron pecado. Así que sí, el romper las leyes divinas, el pecado, trae consecuencias. Una de ellas es la enfermedad, no cabe duda. Ahora, entonces, estamos comprobando aquí que estamos en el Salmo 91, menciona pestilencia que anda en oscuridad, y para reforzar por el contraste, mortandad, fruto de esa pestilencia que en medio del día destruye. Ahora, una de las cosas que tal vez ya estemos pensando, no tengo yo la respuesta directa, o me refiero personal, es qué pecado hemos cometido. Digo yo directa porque no puedo hablar por cada uno o aquellos que me estén oyendo. Puedo y debo hablar por mí mismo. ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué principios bíblicos estoy rompiendo? Sea o no creyente. Si yo me digo creyente y yo me tiro de un quinto piso, no porque sea creyente yo voy a romper la ley de la gravedad. Sencillamente la voy a confirmar. Porque el que yo sea creyente no me inhibe del efecto de las leyes naturales puestas por Dios también. Así que lo que cada uno podríamos responder, quién sabe, es qué leyes divinas estamos respondiendo. Bien dijo el apóstol Pablo en Efesios que estamos muertos en delitos, ruptura de leyes humanas, y pecado, ruptura, quebrantamiento de leyes divinas. Así que estamos viendo que aquí la pestilencia, habíamos visto en el versículo 3, peste, ahora en el versículo 6, pestilencia y mortandad. Están hablando de lo mismo. Un versículo más, el versículo 10, nos dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal ni plaga. Aquí está lo que habíamos aludido. Y seguro ya estamos pensando cuándo aparece por primera vez esta palabra. Es en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 9. Éxodo que nos relata, como su nombre le indica, la salida del pueblo de Dios
cómo en realidad Dios sacó a su pueblo de Egipto, y ahí nos va a relatar lo siguiente. Éxodo capítulo 9 versículo 15, plaga. Expliquemos el contexto. Plaga, como podemos ya anticipar, es el efecto de un mal general. Ahora, estas plagas, si no tenemos todo el tiempo por ahora, usted puede revisarlas. Cada una de estas plagas no son sino la respuesta directa de Dios a la pregunta que Faraón había dicho. Recuerden, lo habíamos visto antes: ¿quién es Jehová? Ahora Faraón, que no era ningún ignorante, él era el líder de las potencias, de la potencia más importante de sus días. Él sabía quién era Jehová, pero él estaba preguntando como cuando de manera soberbia, déspota, despreciativa, alguien dice: ¿y quién eres tú? Igual estaba preguntando Faraón. Entonces no sabes quién es Jehová. Sin embargo, Moisés y Aarón le advierten: van a venir plagas. Y si usted nota, cada plaga, a propósito, no hizo sino afectar una divinidad directa de Egipto, y algunas de ellas hasta con fino humor. ¿Por qué fino humor o ironía? Ellos adoraban la limpieza. Es por ello que ellos en sus ansias se rapaban a coco, diríamos hoy. Y sin embargo, vino una plaga de piojos. ¿Puede usted imaginar? Los piojos, las damas saben, conocen, no es que sean, saben, conocen mejor que esto. Está en función del cabello. Qué irónico que ellos, siendo rapados, sufrieran de piojos. Hasta algo de ironía. Volviendo al punto, entonces aquí ya están en ejecución las plagas, porque Faraón, a pesar de la advertencia, él no ha cambiado. Como dice la Escritura, vez tras vez él se endureció. No solo Dios le endureció, él se endureció. Y aquí en Éxodo capítulo 9, versículo 15, encontramos sobre la plaga del granizo lo siguiente: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Literalmente, ¿no es cierto? Estoy mencionando la palabra plaga. Una vez más, un mal generalizado. En un primer momento podríamos llamarlo una epidemia, pero estamos pensando no en un lugar, sino en todo un reino. ¿No es cierto? Esto era una fortísima epidemia, comparativamente cual una pandemia. Así que aquí está esta plaga. Capítulo 10, versículo 17, nos dice así, 10:17: mas os ruego, ahora Faraón, de tanto en tanto él se conmovía, y al instante, por interés, volvía a su endurecimiento. Y en 10:17 dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. No sería la primera ni la última que hiciera esto Faraón, por conveniencia. Y ahí está, una vez más, fruto, una muestra del juicio de Dios. Así que aquí está, una vez más, las plagas que ocurrieron. Una última cita antes de volver a nuestro libro de Salmos. Última cita, Salmo, en el mismo libro de Salmo 38, versículo 11. Salmo 38, versículo 11. Dice: mis amigos, es un salmo de David: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Recordando que es también de carácter personal. Vemos entonces aquí el caso del mismo David, ¿no? Como dice el subtítulo en nuestra Biblia, la oración de un penitente. Y David era un creyente, un creyente conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, él va a decirnos de que él estaba sufriendo de una plaga. Hay que recordar que David, por causa de este pecado con Betsabé, terrible pecado, pasó un tiempo, algunos creen de varios meses, quién sabe un par de años, en que cayó, como él dice, guardó silencio, y esto produjo en él, recuerdan al principio, todo pecado tarde o temprano produce una enfermedad. Produjo enfermedad física, y produjo estragos anímicos, emocionales, mentales, ¿no es cierto? Y él los va a describir en Salmo 51, Salmo 32, y aquí él habla de plaga, ¿no es cierto? Y la cual dice: sus amigos y compañeros se mantienen lejos, y mis cercanos se han alejado. No cabe duda de que, como hemos dicho, las consecuencias no solo van a afectar a la misma persona, sino a otros. Y nosotros hoy lo estamos viviendo. Esto nos lleva a otro principio que considerar, ¿no?
el hecho de las consecuencias. Ya habíamos visto que a veces las consecuencias las van a sufrir de manera indirecta a otros. Dijimos que todo pecado tarde o temprano produce una enfermedad, aunque no toda enfermedad es producto del pecado. Pusimos el caso de un niño, un recién nacido. Sin embargo, sufrió las consecuencias indirectas, podría ser de sus padres. Ahora, pensemos en un aspecto social, me refiero nacional si quiere, donde las decisiones, seguramente bien intencionadas, pero no bien orientadas, de nuestras autoridades o de algunas autoridades, van a afectar evidentemente para mal a nosotros, y me refiero a los creyentes. ¿Y qué culpa tenemos los creyentes? Seguro ninguna directamente, pero nos van a afectar. Así que aquí es donde interviene el concepto que seguramente usted ha oído, del pecado nacional, en el sentido de como nación. Nosotros como Perú, como peruanos, somos parte y estamos siendo tratados como tales. Tenemos que cumplir fiel, digna y civilmente cada una de estas leyes, por favor, con mayor razón. Y no podemos decir, no, yo soy creyente, o esgrimir alguno de estas supuestas excusas que no hacen sino contradecir lo que estamos intentando establecer. Así que como creyentes vamos a sufrir consecuencias también, inevitablemente. Por ello, una razón más para, como nos dice Pablo en 1 Timoteo, orar por nuestras autoridades. Justamente él dice, para que vivamos quieta y reposadamente, porque de las decisiones que ellos tomen, nosotros vamos a ser bendecidos o afectados. Volviendo al Salmo entonces 91, estábamos viendo aquí que en el versículo 10 se ha mencionado plaga. Así que hemos visto estos tres términos, ¿no?, que se mencionan: peste, pestilencia y plaga. Todas están hablando de lo mismo. Ahora, ante eso, ¿qué decir? ¿Qué podemos hacer? Si miramos esto tan solamente por la ventana de los medios masivos, cual ventana mágica, vemos que el cuadro, el clima es terrorífico. No tenemos que mirar una de estas películas apocalípticas o de ciencia ficción. Quedarían cortas lo que estamos viendo. Y en medio de todo eso, ¿qué podemos decir? Pues, como siempre, el Dios de la Biblia es un Dios de toda esperanza, y hay esperanza en Él. No es en el hombre, no está en el gobierno. Oramos por el gobierno, deseamos con el mayor anhelo que puedan tomar las mejores decisiones, pero nuestra esperanza no está en caballos, está en el Dios que da la victoria. Y Él es el Dios de toda esperanza. Y este mismo salmo nos va a revelar algunos aspectos en los cuales tiene que estar afianzada nuestra esperanza. La esperanza no es una cuestión mística, subjetiva, es una cuestión objetiva. La esperanza es el efecto de la fe bíblica, fe que se apoya en la palabra. ¿Y qué dice este mismo salmo? Para comenzar, para ir terminando, dice aquí, a manera de antídoto, versículo 14, dice, por cuanto, o veamos el 13, perdón, desde el versículo 13, dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Algo que me llamó la atención de este salmo es esta mención del león y el áspid. La siguiente línea, dentro del paralelismo, se afirma otra vez: el cachorro del león y al dragón. No es una coincidencia, en la Biblia no hay coincidencias. Yo no tengo tanta fe para pensar que es coincidencia. Creo que más bien es la enseñanza explícita del texto, que son menciones a estos símbolos, a estos animales que están asociados con Satanás. Qué interesante que dice el león, el áspid, serpiente, cachorro de león y dragón, la otra figura, los tres animales que están asociados a Satanás. En medio de todo eso, también Satanás tiene un propósito. Jesús mismo dijo que Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y no cabe duda que Satanás, en cada circunstancia, bien intencionada o no, Él va a querer cumplir este propósito terrorífico y maléfico. No hay compasión en Él, no tiene compasión de niños, mujeres o ancianos. Él no tiene compasión del que ignora. Él no tiene compasión de nadie. Y aquí, sin embargo, el Salmo establece esperanza aún desde ese aspecto. Dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón.
Sí, uno de los privilegios que como creyentes tenemos es no ignorar las maquinaciones de Satanás. Y Satanás, una de sus más hábiles maquinaciones, dice Pablo en 2 Corintios, se disfraza como ángel de luz. Y lamentamos decir que a veces, en nombre de Dios y abriendo una Biblia, van a haber personas que también, sin quererlo, van a hacerle el juego. No dudamos, así empezamos diciendo esta transmisión. Pero nosotros somos llamados a no atacar ni contradecir las tinieblas, sino a levantar la luz, a hacer de la lámpara esta que ilumine nuestro camino. Y una de las cosas es esa, desenmascarando los principios satánicos, la ignorancia, la desinformación y otros aspectos del cual Satanás trafica. Creemos que hay una profunda necesidad terrible, muy sensible, y no queda otra que escapa a nuestro control. ¿Pero qué podemos hacer? Orar en primer lugar. Segundo, compartir los principios de la Escritura para que reflexionemos, como decíamos. Tercero, saber que aún podemos tener victoria espiritual. Como Pablo también lo decía, recuerden en Romanos, en breve aplastará el Señor Jesucristo a Satanás. Así que aquí está la victoria espiritual sobre aquel que es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Tinieblas en todo sentido, tinieblas en el sentido moral, pecado, tinieblas en el sentido de conocimiento de la ignorancia, etc. Así que ahí está la primera fuente de esperanza. Luego nos va a decir en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No dice que aquí va a hacer desaparecer la plaga, la peste, la pestilencia, sino habla de la prevalencia, de que él va a ser librado en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque tiene una religión, ¿no? Porque lee la Biblia, tampoco. Y qué bueno es esto, la Escritura, y seguro tener alguna religión, pero es por ello, no, sino ¿por qué? Bueno, porque conoce las cosas de Dios, porque conoce a Cristo, no, y esto es importante, sino ¿por qué? Qué interesante que dice, porque en mí ha puesto su amor. Y esto nos recuerda muchas veces al principio que tanto citamos y olvidamos más. Jesús dijo ante la respuesta de un maestro, ¿cuál era el mandamiento más importante? ¿Y qué le respondió el maestro? Que lea la Escritura, que la memorice, no, y esto es importante. Que congregue en la sinagoga de su tiempo, no, y eso es importante. ¿Qué? Amar al Señor. Y esa es la consecuencia más importante. Así que su nombre, en mí ha puesto su amor. Su amor, recuerda, en mí ha puesto su amor. La clave es amar al Señor. Y está asociado con, siguiente línea, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, con su nombre. Entonces, recuerdan a Pedro y Juan, no hay otro nombre abajo del cielo. Así que ese es el nombre singular, excelso. Así que aquí está la clave, ¿no? Por cuanto en mí ha puesto su amor. A propósito, ¿en qué está su amor? ¿Qué es lo que usted más ama hoy en día? Si nuestro amor, como dice este versículo, está en el Señor, pues vamos a conocerle. En la Biblia el amor es una relación objetiva, está en función de lo que conocemos. Y entonces cuanto más y mejor conocemos al Dios de la Biblia, nuestro amor se va a incrementar. Una segunda fuente de esta esperanza la encontramos en el versículo siguiente, versículo 15. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Nos recuerda que Dios es el Dios que oye, siempre oye, al que podemos invocar, y él va a responder. Pero note aquí no solo la respuesta, sino el hecho de la compañía. Con él estaré yo en la angustia. Qué sensación más terrible es la angustia, la ansiedad, como la que producen este tipo de circunstancias. Y una de las peores sensaciones es que eso nos lleva a una sensación de soledad profunda, un pozo de desesperación. Y él dice, con él estaré yo en la angustia. Y hoy podemos, como creyentes, saber que esta circunstancia, esta situación de la pandemia no es una excepción. Él prometió estar con nosotros todos los días, en todas las circunstancias, aún en la pandemia, con nosotros. Con él estaré yo en la angustia. Así que, ¿siente usted angustia, miedo, incertidumbre? Pues
transformémosla en una oración, como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Oremos, en ese instante invoquemos el rostro del Señor. Estoy pensando, quién sabe, esto puede estar llegando a alguien que esté en una cama, y es un poco difícil, ¿no? Porque el celular se vuelve un medio transmisor, es un vector. Pero si fuera el caso, como fuere, quiero decirle que en Dios hay esperanza, y cuando uno está en cama es el mejor lugar, es el mejor momento para mirar al cielo. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Por qué? Versículo 14, porque en mí ha puesto su amor. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, en alto donde no pueda afectarle. Una consecuencia más y terminamos. Estábamos hablando que hay esperanza, sí hay esperanza. Está en Dios, no está en mí. Yo necesito de esa esperanza. Yo experimento la angustia y la ansiedad también, porque sigo siendo humano, y más humano de lo que usted supone. Pero ahí está la fuente, ¿no? El Dios de la Biblia. La última está en el versículo 16. Dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Wow! En medio de esta circunstancia donde lo que comienza a escasear, a ser tan frágil, y que nos recuerda a nuestra humanidad, pues, Él dice, los saciaré de larga vida. No solo de vida, sobrevivencia, no, larga vida. Y le mostraré mi salvación. Una de las cosas que Dios quiere usar estas circunstancias es para que le conozcamos, si usted no le conoce todavía. Y para aquellos que le conocemos ya, experimentemos su vida. Larga vida. Así que aquí hay esperanza. Aquí hay esperanza. Jesús dijo a puertas de la muerte de uno de sus grandes amigos, Lázaro, Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dios es el único que puede y quiere glorificarse en cada circunstancia. Lo acaba de decir en el versículo 15, lo libraré y le glorificaré. Y Él puede y lo quiere hacer aún a través de estas circunstancias, si nosotros se lo permitimos. No conozco su circunstancia expresa. Esto no son palabras mágicas como un abracadabra, no hay. Sin embargo, Dios es un Dios personal, al cual podemos acceder tal como somos, y Él se va a adecuar a dicha circunstancia. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que Dios sigue siendo sigue siendo omnipotente. Sigue diciendo, como en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Pueden ser suyas estas palabras? Es mi oración y anhelo que sí, que podamos seguir morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Podemos orar? Señor, te damos gracias porque en cada circunstancia, aun aquella que nos supera humanamente, supera todo precedente, todo control humano, no escapa al tuyo. Y antes que nosotros vayamos con nuestra pregunta o cuestionamiento, tú tienes la respuesta. Y gracias por tu palabra que nos recuerda que tú eres todopoderoso para glorificarte en medio de esta circunstancia, pero quieres glorificarte en nosotros, aquellos que ya te conocemos. Señor, conoce nuestra fragilidad, nuestra escasa fe, nuestra fragilidad humana. Por ello, Señor, te suplicamos que seas propicio a nosotros. Pero también estamos pensando en aquellos que no te conocen, que no tienen ni siquiera una alternativa a que aferrarse. Y estamos pensando en los aspectos trascendentales de fe, de esperanza, para que Dios use estos medios también. Queremos aprovechar para rogarte por nuestras autoridades, desde el presidente Vizcarra, pasando por sus ministros, a las autoridades que hoy les está tocando tomar un papel muy preponderante, guardar el orden de estas medidas de emergencia sanitaria, por la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, por el personal médico que está luchando ahí en la primera línea de batalla, exponiendo sus propias vidas y la de sus familias. Señor, para que tú proveas los recursos, los medios, para que su trabajo sea exitoso. Por aquellas personas que silenciosamente hacen este trabajo de tomar lo que nosotros desechamos
y librarlo de nosotros, para que también les protejas. Y Señor, por toda la población, nuestros compatriotas peruanos en general, para que hagamos nuestra parte, aprovechando al máximo de la mejor manera estas circunstancias. Gracias que te tenemos a ti, que tú eres el Dios que no duerme, el Dios que no desfallece, el Dios que siempre está atento a nuestro clamor, dispuestos a, como hemos leído, a librarnos, por cuanto hemos puesto en ti nuestro amor. Cuánto nos falta aprender de eso. Gracias por este tiempo, que tú uses, Señor, y puedas llevarlo esto a todos aquellos que en particular lo necesiten. En el nombre de Jesús. Amén.